Hola, soy Eva María Ruiz Molina, soy de la Falla Llibertat Teodoro Llorente, del sector Benimàmet Bujassot Beniferri, tengo 29 años, soy maestra de educación primaria y trabajo en el Colegio CEU San Pablo. Como maestra, por supuesto, a mis niños trato de transmitirle la devoción que tengo por las fallas y el amor. Este año han estado de mí un poquito hartos, seguramente, aunque bueno, yo creo que se lo pasaban pipa. Les he enseñado pues, ofrendas, les he enseñado millones de cosas, les he puesto el himno para cantarlo y nada, obviamente, pues hemos también introducido un poco las extracurriculares en las escolares, en las excursiones. El ir a un museo fallero, y bueno, fuimos al Museo Fallero y también fuimos al taller de Carlos Carsí a conocerlo y a ver desde dentro. Además estaba en pleno momento de previo a fallas, estaban ya varias fallas, incluso estaba la falla de la bibliotecaria del colegio, entonces pudimos tocarla antes de estar finalizada. Entonces fue muy guay, la verdad. Obviamente yo a mis niños las fallas se las transmito, vamos, desde el inicio del cole. Pues al escuchar mi nombre en la preselección sentí una emoción brutal, un orgullo por parte de mi falla y por parte de mi familia. Pienso que ellos mismos también estarían emocionadísimos. Es verdad que sales, ves a mucha gente, pero no te fijas realmente en nadie, ves a ciertas personas y bueno, yo vi a mi madre que me decía: te quiero, hija, y bueno, desde la pasarela le contesté, le dije: mamá, yo te quiero más, y ya fue llegar, ver a María Estela y ver todo y alucinar de lo que estaba viviendo esa noche. Vale, pues los actos que más me gustan en mi falla son todos, pero no, hay algunos que son más importantes, o los vives como fallera mayor pues con cierta emoción más, y sin duda es proclamación, presentación, y he de decir que la crida este año ha sido la mejor crida de mi vida. Lógicamente pues eres la fallera mayor este año, entonces pues, tus amigas están ahí a tope contigo, intentan como que realzar, ¿no?, que eres la fallera mayor de nuestra falla, y lo hacemos con orgullo. Y nada, me lo pasé increíble. Ya te digo que me gustan todos los actos y todos los momentos que hemos vivido, pero me quedo con esos. Y luego el momento preselección, he de decir que fue una noche preciosa, ya no tanto por el veredicto, sino previo al veredicto yo ya lo estaba viviendo como si fuese, una noche mágica. Vale, pues en mi falla nos diferenciamos mucho de que somos una gran familia, somos muchísimos falleros, y a pesar de ello somos una familia, somos una piña, y obviamente lo que más nos gusta es pasárnoslo bien y disfrutar, y es el objetivo común que tenemos en la falla. En cualquier acto, cualquier fiesta, cualquier celebración lo hacemos siempre juntos, nos apoyamos, los organizamos y lo vivimos muchísimo juntos. Somos creo que alrededor de 700 falleros, si no se han apuntado más, y nada, los 700 lógicamente no los conoces a todos, pero los quiero a todos, y mi comisión es la de Falla Llibertat Teodoro Llorente. Vale, pues mis artistas falleros que me han marcado: Manuel Algarra es un clásico, ha hecho fallas preciosas, y luego también tenemos a Carlos Carsí, que he comentado previamente, que fuimos a su taller a conocerlo, entonces al tener ese trato con él me encantó y conocerlo un poquito más. Ha hecho también fallas de especial previas maravillosas y preciosas, y nada, creo que me quedo con ellos dos. La indumentaria valenciana me encanta, he aprendido muchísimo este año, creo que tenemos un máster ahora después de todo el año de fallera mayor. Me cose mi amiga y familia Herminia, es mi modista de toda la vida, y mis telas son la mayoría de Compañía de la Seda. El traje principal es de Compañía de la Seda, es un traje negro, seda estrecha con dibujo Nimes, y bueno, estoy enamorada de ese traje, es mi traje favorito. Siempre digo que si me tengo que ir de casa por lo que sea, lo primero que voy a coger es mi traje negro. Vale. Las fallas mayores que son icónicas para mí, que me han marcado, ha sido Consuelo Llobell. Creo que bueno, ella como persona y como hizo sus 2 años de fallera mayor de COVID fue brutal. Me parece una fuerza increíble el haber vivido ese año fallero, y me parece que lo hizo increíble. Luego, tema indumentaria suya, pues ha sido referente total. He ido a ciertas tiendas de indumentaria con fotos de Consuelo para escoger pues manteletas o incluso combinar algún traje. He cogido alguna referencia de ella. Y luego también me parece que Carmen Martín lo hizo increíble. Es una fallera mayor de pe a pa, o sea, solo su cara es de valenciana total, y luego encima también pues fue vestida increíble. Y no quiero dejar atrás a María Estela, que es la que más he podido conocer, más he vivido cómo ha llevado ella su
año de Falla Mayor, me parece que lo ha hecho increíble, impoluto, o sea, la sonrisa siempre, súper cercana, hablando con nosotras, ha sido como una más, pero ha sido la Falla Mayor de Valencia preciosa y además vistiendo también brutal. Es verdad que también la seguía en su año de Fallera Mayor en su falla y bueno, ya me encantaba ella. Vale, pues yo debo ser Fallera Mayor de Valencia, me encantaría serlo porque creo que representaría a Valencia de pieza a cabeza. Creo que lo daría todo por y para Valencia, por las fallas, por mi ciudad y ser Fallera Mayor de Valencia creo que bueno, pues sería un honor, ya no solo para mí, que por supuestísimo, sino para toda mi familia, para toda mi comisión, para todo el sector, incluso sería la primera Fallera Mayor de Valencia de Burjasot. Y oye, quién sabe, ¿no? No todo es posible. Y me encantaría ser Fallera Mayor de Valencia, sería un sueño.